Buenos días, doctores. Nosotros somos el equipo número 3 de la Universidad Autónoma de Durango, de la Facultad de Medicina, segundo semestre, en grupo A. Vamos a hablar del tema número 3, que es anencefalia. Nuestro equipo está conformado por su servidor, Miguel Ángel Ahumada, Jorge Hernández, Ángel Ortiz, Pedro Rojo. Y daremos inicio a este tema. Para iniciar, es importante reflexionar que la anencefalia no solo desafía la ciencia, sino también el corazón, pues nos obliga a mirar de frente la fragilidad de la vida incluso antes de su nacimiento. La anencefalia, junto con la espina bífida y el encefalocele, son parte de los defectos del tubo neural que se presentan con más frecuencia. Son anomalias graves del sistema nervioso central cuando se encuentran en desarrollo, que se presentan por una falla primaria en el cierre del mismo entre los días 17 y 30 aproximadamente post-fertilización. Si hablamos de la prevalencia e incidencia de los casos a nivel mundial, hay alrededor de 1 a 10 casos por cada 1000 nacimientos. Esto representa el 50% de cada tema entre anencefalia y espina bífida dividido a mitad. En México la prevalencia es diferente, ya que en México hay 4.9 de cada 10.000 casos de defecto del tubo neural, en el que son 75% de espina bífida, y los casos de anencefalia han ido disminuyendo a lo largo del tiempo por el aumento de abortos tanto espontáneos como planeados. Estos últimos, la prevalencia del defecto del tubo neural abarca un 29 por cada 10.000 casos de aborto. Una vez dicho esto, vamos a entender qué es propiamente dicha la anencefalia. Es un defecto del tubo neural causado por el cierre del neuroporo craneal entre la tercera y cuarta semana de gestación aproximadamente. Más específicamente entre los días 23 a 26 post-concepción, lo que da como resultado una ausencia en gran porción de lo que viene siendo el cerebro y parte del cráneo y hasta el cuero cabelludo. Es solo el cerebelo lo podemos encontrar, pero a veces se desarrolla o solo una pequeña porción de este. Y el tallo cerebral sería el menos afectado en casos de anencefalia, aunque a menudo se encuentra hipoplásico, es decir, que no se alcanza a formar en su totalidad. El tejido cerebral lo vamos a encontrar de una manera expuesta y en contacto, se puede provocar un contacto con el líquido amniótico. Bueno, pues las causas más exactas de la anencefalia sigue siendo desconocida, por lo tanto está influida por múltiples factores como condiciones genéticas, ambientales y socioeconómicas. El 95% de la causa no contiene antecedentes familiares. Esto quiere decir que está influida por los padecimientos que están relacionados con la presencia de las siguientes condiciones, como deficiencia de ácido fólico, diabetes gestacional y diabetes mellitus tipo 1, hipertermia materna, obesidad materna durante el embarazo, uso de anticonceptivos, deficiencia de zinc, antecedentes de espina bífida en el primer embarazo, alcoholismo y tabaquismo materno. Por otro lado tenemos enfermedades infecciosas como rubiola, lipidemia, hipertensión crónica, radiación, nivel socioeconómico bajo, multiparidad, exposición a solventes y plaguicidas, edad materna menor a los 18 años, mayor a 40 años. Ok, existe una variedad de fármacos que pueden ocasionar defectos en el tubo neural. Por ejemplo, el uso de anticonvulsivantes, que son fármacos que utilizamos para prevenir una convulsión en ciertos pacientes, que serían estos como la carbamazepina, fenitoína. O incluso estar recibiendo tratamientos con warfarina, haloperidol, dextromethorphan, acetaminofén, que podría ser el paracetamol, y el ácido salicílico, la aspirina propiamente dicho. Bueno, yo les voy a hablar sobre el ácido fólico. La mayoría de los defectos del tubo neural se pueden prevenir con gran parte con la ingesta de ácido fólico. Se ha calculado ampliar la fortificación de ácido fólico en muchos países, ya que puede prevenir este defecto del tubo neural en casos de 150.000 a 210.000 defectos del tubo neural.
pues los alimentos de ácido fólico, los alimentos juegan un papel muy importante en prevención, como por ejemplo vegetales de hojas verdes, cítricos y cereales de fosforificación. Como por ejemplo, aquí están algunas de frutas, como por ejemplo el aguacate que tiene 67 de ácido fólico en 100% gramos de alimento. Bueno, ahora voy a hablar de qué es el ácido fólico. El ácido fólico es una vitamina del grupo B, específicamente la vitamina B9. En el organismo se produce el ácido tetrahidrofólico, que es una coenzima fundamental de la biosíntesis de aminoácidos y ácidos nucleicos. La deficiencia de ácido fólico en el organismo produce una síntesis defectuosa en el ADN. Esto quiere decir que cualquier célula que intente la replicación cromosómica y la división celular se va a ver afectada. Esto también ocurre en la médula ósea, en el tejido de mayor índice de crecimiento y en la división celular. La carencia de ácido fólico en el organismo produce anemia macrocítica y megaloblástica. Su participación en la biosíntesis de aminoácidos y ácidos nucleicos lo convierte en un factor crucial en la formación del sistema nervioso central, que en los humanos se desarrolla entre los días 15 y 28 después de la concepción. Existen diferentes métodos para detectar la encefalia, entre otros padecimientos del tubo neural, de defectos del tubo neural, entre ellos los estudios de gabinete que podemos utilizar en ultrasonido, resonancia magnética y hasta pruebas bioquímicas, siendo el ultrasonido el estudio de elección para detectar una encefalia propiamente dicho, como lo veremos a continuación. Uno de los principales herramientas para detectar anomalías en el impacto son los ultrasonidos. Esta detecta incluyendo defectos del tubo neural, como ya se mencionó, ya que es seguro y tiene un buen costo efectivo dependiendo del estado socioeconómico de la persona o la paciente y por su sensibilidad de detección. El porcentaje puede ser variado, ya que esto se realiza aproximadamente en el tercer trimestre del embarazo de la mamá y se reportan tasas superiores del 90% de anencefalia y 80% de encefalocelia. En unas más bajas, la espina bífida se reporta el 44% y en el segundo trimestre mejora la detección, ya que detecta espina bífida del 92 al 95%. Algunas de las recomendaciones son realizar un ultrasonido a todas las embarazadas siempre que sucede estos casos. En el segundo trimestre del embarazo es preferente alrededor de las 18 a 22 semanas de gestación para detectar anomalías congénitas. Realizar una evaluación cuidadosa, analizar a la paciente y siempre estar atento de cualquier variación o diferencia. Bueno, ahora si hablamos de la resonancia magnética. La resonancia magnética es una herramienta muy útil para observar estructuras cerebrales, fetales, y esto se da más bien en la semana 22, de la semana 23 a la 32 de gestación. En este periodo es cuando se pueden obtener mejores imágenes del cerebro y del disperso subaracnoideo del feto. Bueno, pues la desventaja de la resonancia magnética, este es un recurso de exceso dentro de muchos servicios de la salud y no hace un caso superar al ultrasonido para la detección del diagnóstico y de anencefalia. Se puede realizar la resonancia magnética cuando el ultrasonido ofrezca dudas razonables sobre la representación de la anencefalia y no se deberá usar como estudio de primer línea. Bueno, yo voy a hablar sobre las pruebas bioquímicas, como lo que les voy a hablar sobre la alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína es una glucoproteína secretada por el saco vitalino y el hígado fetal. La concentración de alfa-fetoproteína en el suero fetal es de 150 a 200 veces mayor que la concentración del líquido amniótico. La alfa-fetoproteína se encuentra aumentada en presencia de defectos del tubo neural y se puede encontrar tanto en el líquido amniótico como en la sangre materna. Los porcentajes de detección de defectos del tubo neural por alfa-fetoproteína. En los defectos del tubo neural cerrado presentes aproximadamente el 10% de los defectos del tubo neural no se presentan aumentos de los niveles de alfa-fetoproteína. Por la detección bioquímica resultará en todos los casos negativa. La tasa de detección para la anencefalia es mayor del 95% para los defectos del tubo neural
y abierto entre el 65 y 80%, y la tasa de falsos positivos ronda entre el 1 y el 3%, pues es muy variable, esa verdad. Bueno, pues aquí podemos ver una imagen que es de la fase del algo y para hablar del hendido de otras. Por ejemplo, las vías urinarias y riñones está la agencia renal, uropatía obstrúctica y displasia renal. En las genitales, hipoplasia de pene, criptocardia, hipoplasia de escroto, genitales ambiguos y en el útero. Y después de la detección que sigue, bueno, pues se realizó un experimento en Brasil, donde se analizaron 180 casos de anencefalia, los cuales se realizaron en un promedio de 10 años y pasaron tres cosas. Interrumpieron el embarazo en un 43%, después de la confirmación el 28% no realizaron un seguimiento médico y el 29% continuó con el embarazo como si nada hubiera pasado. La tasa de mortalidad de la anencefalia pues es muy variable, la verdad. Es de los únicos casos que decidieron continuar con el embarazo, exactamente el 38% murieron en el útero y el otro 62% nacieron vivos. La media en la que sobreviven los que sí nacieron es de 51 minutos, 51 minutos en el primer día. En el primer día de vida murió el 94% de los recién nacidos vivos con anencefalia, y otros estudios reportan que el 57% de estos, de los recién nacidos con anencefalia, fallecen en las primeras 24 horas de vida. El 15% vive 3 días y son escasos y muy poco variables los que llegan a sobrevivir una semana o más sin algún sostén que los mantengan con vida o los ayude a vivir. Bueno, pues en las consideraciones éticas, antes de informar a la madre que se detectó el feto en la gestación de la anencefalia, se debería abordar tal situación mediante la utilización de todos los medios técnicos disponibles específicos para confirmar el diagnóstico de anencefalia. Después del nacimiento de un producto de la anencefalia vivo, se recomienda no realizar medidas extraordinarias de soporte vital frente a un bebé en proceso irreversible de muerte, y se le debería brindar al recién nacido con anencefalia una atención respetuosa como la que recibe cualquier recién nacido. Muy bien. Tenemos un diagrama que nos da la guía práctica clínica. Cuando una mujer desea un embarazo, hay que ver si tiene algún antecedente si en su familia hubo algún antecedente de un defecto del tubo neural. Si es así, pues hay que suplementar con 4 miligramos diarios 3 meses antes del embarazo para prevenir cualquier defecto del tubo neural. Si la respuesta es no, hay que suplementar con ácido fólico 0.4 miligramos 3 meses antes del embarazo. Si la mujer está embarazada en el primer trimestre, ¿qué tenemos que hacer? Igual, si presentan algún defecto del tubo neural en la familia, si la respuesta es sí, hay que suplementar igual con 4 miligramos diarios, mínimo hasta la semana 12 de gestación. Si la respuesta es no, vamos a suplementar con 0.4 miligramos de ácido fólico, mínimo hasta la semana 12 de gestación. Ok, después de esto hay que recomendar la ingesta de alimentos con alto contenido en ácido fólico, como lo vimos anteriormente en la tabla de las diapositivas pasadas. Y vamos a realizar un ultrasonido, como lo vimos también en la semana 18 a 22 de gestación, con énfasis en la búsqueda de anencefalia y otras malformaciones que se puedan presentar en el feto, claro está. Bueno, si la respuesta es ¿hubo anencefalia? Sí, ok. Hay que darle información amplia y suficiente a la madre para ver qué decisión va a tomar respecto a su embarazo, si lo va a interrumpir o si lo va a continuar, hacerle ver con palabras simples a qué se enfrenta para que tome una decisión tanto ella como su pareja, y evaluar también a la madre gestante, que está en libertad para tomar las decisiones, que tiene una competencia bioética y una capacidad jurídica, ¿no? Bueno, si la respuesta fue no a la anencefalia después de realizar un ultrasonido, hay que continuar la vigilancia prenatal.
hasta la resolución del embarazo, quiere decir hasta que vea luz. Muy bien. Lo que utilizamos como cita bibliográfica fue la guía práctica clínica sobre anencefalia. Lo siguiente. Y esta parte sería todo. Un placer. Y con esto finalizamos.